Nuestro segundo objetivo es tener claras las indicaciones para realizar biopsias y el mejor método. Para empezar, tenemos tres conceptos que es importante aclarar. El primero es qué es una adenopatía. Es el aumento en el tamaño o cambio en las características del nódulo linfático. Hay que tener en cuenta que en cada localización tenemos tamaños máximos permitidos. Este aumento se da por la proliferación celular intrínseca del nódulo o células externas como fagocitos o células neoplásicas. La adenitis es este aumento de tamaño asociado a signos inflamatorios y dolor. Y por otro lado, la adenopatía generalizada es el aumento en el tamaño de más de 2 nódulos no contiguos en su localización. Entonces, la primera pregunta que nos debemos hacer es qué debo tener en cuenta inicialmente cuando el paciente llega a consulta por primera vez o al valorarlo en el servicio de urgencia. Estos niños nos pueden llegar en dos contextos. El primero, cuando es por primera vez y nuestros elementos para decidir qué hacer van a ser la historia clínica y el examen físico, que por esto es tan importante que sean completos. Y el segundo, cuando nos llega remitido de pediatría u otra especialidad, ya con algunos estudios o tratamiento antibiótico instaurado. Vamos a hablar de cada uno de estos con sus hallazgos que pueden ser bandera roja y lo más importante es que nos quede muy claro qué hacer. Entonces nuestro primer elemento es la historia clínica. El 90% de los niños sanos alguna vez en la vida van a presentar una linfadenopatía palpable. En niños de 2 a 5 años de edad la incidencia es del 41% y de 4 a 8 años es del 90%. Hay que tener en cuenta la duración, la progresión y la localización de la adenopatía. La adenopatía es aguda si es menor de 2 semanas, subaguda si es de 2 a 6 y crónica si es de más de 6 semanas. Es importante tener en cuenta que la mayoría resuelven posterior a tratamiento antibiótico, que es iniciado por pediatría o espontáneamente cuando son secundarias a virus. Hay que indagar por la presencia y la duración de síntomas asociados como dolor, fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna, definir si es una adenopatía única o generalizada, antecedentes patológicos, uso de drogas, actividad sexual e inmunizaciones recientes. Entonces, en esta parte, nuestras banderas rojas van a ser la fiebre por más de una semana, la diaforesis nocturna y la pérdida de peso. En el examen físico, a la palpación, debemos determinar varias cosas: la localización del ganglio, el tamaño, cuántos tenemos, si es móvil o no, su consistencia, si está adherido y si hay cambios de coloración. Las características de un nódulo normal son blando, móvil, pequeño y no indurado. Los nódulos occipitales y preauriculares son más comunes en niños menores de 2 años, los cervicales e inguinales en niños de 2 a 6 años. Y por otro lado, nunca se nos debe olvidar la palpación abdominal en búsqueda de esplenomegalia o hepatomegalia. Entonces, para que podamos decir que el ganglio está con aumento de tamaño, necesitamos tener claro cuáles son las medidas permitidas en cada zona. Entonces, submandibular, cervical anterior, infraclavicular y axilar, lo normal es que sean de 1 centímetro. Inguinales de 1.5, suboccipitales, preauriculares, postauriculares, cervicales posterior y epitrocleares de hasta 5 milímetros. Los ganglios supraclaviculares nunca van a ser normales y siempre nos deben llamar la atención. El nódulo infeccioso es inicialmente blando y móvil, es fluctuante, está asociado a fiebre, síntomas respiratorios altos, eritema y dolor leve. Debo indagar por un nexo epidemiológico o un prodromo viral. Los infectados se vuelven duros y adheridos. Las características del nódulo que nos deben hacer sospechar en neoplasia son los nódulos firmes, fijos o adheridos, no dolorosos y asociados a síntomas B como fiebre, sudoración nocturna, pérdida del 10% del peso en 6 meses, disminución del apetito y debilidad.
Es importante que a mayor número de nódulos en ubicaciones diferentes, mayor riesgo de malignidad. Ahora vamos a ver qué dice la evidencia sobre las características sugestivas de malignidad. Este estudio es un estudio retrospectivo realizado en la unidad de hemato-oncología en el departamento pediátrico de la Universidad Luigi Vanvitelli. Se recolectó información de 405 pacientes menores de 18 años con adenopatías en cabeza y cuello. 13 se excluyeron al confirmar que lo que presentaban no era una adenopatía, con un total de 392. De estos, 92 presentaron adenopatía focal, 300 generalizada. De más frecuente a menos frecuente en localización fue cervical, submandibular, supraclavicular y retroauricular. De estos 392, 220 tuvieron historia de infección, 66 neoplasia y 101 su etiología no fue clara. Lo que les quiero mostrar es que de estos 27 pacientes que tuvieron adenopatía supraclavicular, 22 estuvieron asociados a malignidad, recalcándolo como una bandera roja que no se nos puede pasar. Esta es una tabla donde se resumen los diagnósticos diferenciales de acuerdo con la localización y nuevamente vemos cuáles son los tamaños patológicos que nos propone la actualización de la APSA. Importante recalcar nuevamente, supraclaviculares siempre bandera roja, y la localización puede ayudarnos con diagnósticos diferenciales. Los nódulos supraclaviculares derechos drenan a pulmón, mediastino y esófago directamente. Los izquierdos drenan a tórax izquierdo y nos deben hacer pensar en patología abdominal o retroperitoneal drenando por conducto torácico. Ahora tenemos las banderas rojas del examen físico. Entonces, el aumento en el límite del tamaño, los supraclaviculares siempre, y estos últimos 4 nos deben llamar la atención a pesar de que estén en rangos permitidos. Este es un artículo de revisión del Journal of Pediatric Surgery del año 2020, en donde el Comité de Cáncer de la APSA propone una actualización respecto al manejo de las adenopatías para cirujanos. Se realizó una búsqueda sistemática de la literatura como linfadenopatía en niños. Todos los artículos encontrados fueron revisados, se hizo énfasis en guías publicadas, algoritmos y revisiones, y posterior a esto fue desarrollado un algoritmo que más adelante veremos, y adicionalmente nos propone estas banderas rojas clínicas. Entonces, síntomas sistémicos como fiebre por más de una semana, fatiga, diaforesis nocturna, pérdida de peso mayor al 10% del peso en 6 meses, siempre supraclaviculares, fijos no dolorosos sin otros síntomas, mayores de 1 centímetro en etapa neonatal, mayores de 2 centímetros que aumenten de tamaño o no respondan a 2 semanas de tratamiento antibiótico, y algunos hallazgos en imágenes y laboratorios que ya mencionaremos más adelante. Entonces, con lo que llevamos hasta acá, que es historia clínica y examen físico, ya podemos empezar a tener una idea de qué puede pasarle a nuestro paciente. Muchas veces esto es lo único que tenemos en el primer contacto con el caso y debemos hacernos una idea para tomar decisiones y pedir exámenes congruentes. Vamos a continuar con los diagnósticos diferenciales de las adenopatías. Entonces, la malignidad siempre se debe considerar en adenopatías focales o generalizadas, aunque principalmente es en generalizadas. Cualquier adenopatía persistente por más de 4 a 6 semanas que pueda ser indicación de biopsia debe haberse hecho previamente una evaluación médica completa. Ya hemos mencionado cuáles son las características que nos deben llamar la atención: grandes, firmes, fijos, no dolorosos, supraclaviculares, siempre son anormales, y debo considerar imagen o biopsia. Con las adenopatías cervicales debemos sospechar linfoma, neuroblastoma y cáncer de tiroides. El linfoma es una de las condiciones de malignidad más frecuente en los niños. Inicia con adenopatía cervical que no responde a manejo antibiótico o hay aumento del tamaño. Los pacientes con inmunodeficiencias tienen mayor riesgo de desarrollar condiciones linfoproliferativas malignas. El linfoma Hodgkin y no Hodgkin son las dos condiciones de malignidad más frecuentes que se presentan con linfadenopatía.
En el neuroblastoma, las adenopatías suelen ser bilaterales. Y el cáncer de tiroides siempre debe estar en nuestros diagnósticos diferenciales cuando hay adenopatía cervical, especialmente en adolescentes. Se presenta como una adenopatía unilateral cervical con historia de irradiación. Debo indagar factores de riesgo y la ecografía puede ser de gran ayuda. Entonces, ¿qué hago cuando tengo esta sospecha? Con historia clínica y con examen físico. Siempre debo solicitar hemograma, LDH y ácido úrico, buscando pancitopenia, aumento de la LDH o aumento del ácido úrico. También debo solicitar radiografía de tórax, ecografía y se sugiere realizar TAC en mayores de 14 años. La radiografía de tórax siempre es útil en las adenopatías crónicas focales y generalizadas en tórax y cuello. Es importante en sospecha de linfoma, donde las masas mediastinales nos pueden impedir la anestesia general. Y el TAC es útil en las masas mediastinales y sospecha de masas abdominales. Y por último, también en la evaluación de la vía aérea. La ecografía. Entonces, cuando en el examen físico encontramos nódulos anormales, la ecografía es excelente para definir número, características y tamaño de la adenopatía. Es fácil de usar, suele estar disponible con facilidad, libre de radiación, no requiere sedación, es útil en todo el proceso de diagnóstico, durante el tratamiento y para el seguimiento. El Colegio Americano de Radiología sugiere la ecografía como estudio de imagen inicial en menores de 14 años con adenopatía cervical y la TAC y la resonancia para caracterizar hallazgos anormales vistos en la eco. ¿Cómo definimos un nódulo normal o anormal según los hallazgos ecográficos? Entonces, el nódulo normal es de forma ovalada, homogéneo, sus bordes son lisos, es hiperecogénico en hilio con vasos visibles al Doppler. Y el nódulo anormal es fijo, tiene bordes irregulares, hipervascularidad o pérdida de hilio central, es una forma redondeada no ovalada y su estructura es hipoecoica. Este es un estudio retrospectivo del 2021 en donde se buscó establecer hallazgos ecográficos y clínicos relevantes para el diagnóstico diferencial en las causas más comunes de adenopatía cervical en los niños, que son las causas que pueden ver acá. Con un total de 242 pacientes, las ecografías fueron revisadas de forma retrospectiva, revisando sus características y datos de la historia clínica, concluyendo que los predictores estadísticamente significativos para diagnóstico diferencial fueron hiperecogenicidad de la grasa, textura heterogénea, pérdida del hilio graso y diámetro corto de la adenopatía más grande. Entonces podemos ver que la textura homogénea, que a pesar de ser una característica normal, estuvo presente en el 58% de los pacientes, pero la heterogénea, que es la alterada, solo se presentó en linfoma y en la adenitis supurativa. La pérdida del hilio graso en el 70% de los pacientes, la hiperecogenicidad, que es la característica normal, se presenta en un porcentaje muy bajo en linfoma y muy alto en adenitis supurativa. Y la última, que es el diámetro mayor a 10 milímetros, también se presenta en un porcentaje alto en el linfoma. Ahora vamos a empezar con las etiologías infecciosas. Pues lo primero es las infecciones virales, donde los nódulos siguen siendo suaves y móviles y pueden ser generalizados. Los microorganismos más comunes en vía respiratoria son adenovirus y rinovirus. Resultan en adenopatía cervical o submandibular. Los síntomas asociados son fiebre, tos, faringitis y rinorrea. El Epstein-Barr y el citomegalovirus es más frecuente en niños mayores y en adolescentes. La biopsia en este caso no está indicada si se confirma la presencia del virus en un test serológico. En las infecciones bacterianas suelen estar acompañados de eritema y dolor, pueden ser fluctuantes y la mayoría de veces son focales. Los microorganismos responsables más frecuentes son estreptococos y estafilococos aureus. Los cervicales son los más frecuentes,
pero también pueden ser occipitales, submandibulares e inguinales. En los niños pequeños pueden ser focales, submandibulares, cervicales o inguinales, en los adolescentes axilares o inguinales, y normalmente hay una buena respuesta al tratamiento antibiótico. Sin embargo, algunos evolucionan en necrosis por licuefacción o presentan un absceso que requerirá drenaje quirúrgico. Bartonella es el agente causante de la enfermedad por arañazo de gato que afecta la zona cercana al sitio de inoculación y nos da adenopatía axilar en el 50% de los casos, cervical en el 28% e inguinal en menos del 25%. Y por otro lado, Mycobacterium tuberculosis y no tuberculosis resultan en linfadenitis cervical crónica. Es frecuente en los niños entre 1 y 5 años. Debo indagar por contacto con agua contaminada. Para ambas, la presentación clínica inicial es similar, con adenopatía de crecimiento rápido durante 2 a 3 semanas, cambios de coloración. Inicialmente puedo realizar un manejo con claritromicina, rifampicina y streptomicina. Sin embargo, cuando los pacientes están inmunocomprometidos, el manejo quirúrgico es lo ideal, resecando todos los ganglios involucrados. Entonces, ¿qué hago ahora? Si mi sospecha fue una adenopatía viral porque estaba asociado a síntomas respiratorios altos o tuvo un prodromo, lo observo por 2 semanas y evalúo su evolución. Si la sospecha fue bacteriana, le inicio antibiótico y a las 2 semanas lo vuelvo a ver. En ese momento pudo haber resuelto el cuadro y no requiere manejo adicional o estoy ante una adenopatía persistente. Si estoy ante una adenopatía persistente o una adenopatía en la que falla el tratamiento antibiótico, debo pensar en arañazo de gato, mononucleosis, enfermedad autoinmune, tuberculosis o una enfermedad por transmisión sexual, y debo realizar hemograma con diferencial desde Bartonella, sedimentación eritrocitaria, PCR, ANAS, test de tuberculina, citomegalovirus o Epstein-Barr y toxoplasmosis. Si con alguno de estos logro hacer el diagnóstico específico, doy tratamiento. Si por el contrario los resultados son inespecíficos o en el hemograma tengo hallazgos sugerentes de malignidad, está indicado realizar la biopsia. Ahora vamos a hablar un poco de todas las etiologías olvidadas. Empezamos por el lupus eritematoso sistémico, que se presenta con adenopatía en un 25 a 50% de los casos. Sin embargo, esto no es un criterio diagnóstico, pero es uno de los primeros signos. Normalmente está asociado a síntomas constitucionales como fiebre, pérdida de peso, fatiga o rash, indicándonos que la enfermedad está en su fase activa. No requiere biopsia, el diagnóstico es clínico y nos ayudamos de algunos paraclínicos. En la sarcoidosis hay adenopatía mediastinal en un 95% de los casos, síntomas respiratorios, adenopatía periférica en un 30%, uveitis y rash en un 20 a 25%. Por otro lado, los medicamentos que están acá mencionados nos pueden generar adenopatía generalizada como efecto secundario. En las infecciones fúngicas, la histoplasmosis y la coccidiomicosis se presentan en América del Norte y debemos preguntar por viajes a esta zona. El nódulo pulmonar y mediastinal o iliar solitario es una manifestación de la histoplasmosis. Localización en mediastino medio y elevación de títulos de anticuerpos están a favor de presencia de infección, y cuando esto pasa, la biopsia se puede diferir. La coccidiomicosis es endémica del sudeste de Estados Unidos, por lo que debo indagar por los viajes, y los nódulos pueden ser mediastinales iliares o pulmonares y el diagnóstico se confirma con test serológico. Entonces ya hablamos de qué hacer de acuerdo a cada una de las sospechas según los hallazgos clínicos y paraclínicos. Este es solo un repaso de los laboratorios más frecuentes y que nos indica cada uno de sus resultados. La mayoría de veces empezamos por pedir hemograma con diferencial, sedimentación eritrocitaria, PCR y lactato deshidrogenasa. La LDH cuando tenemos sospecha de leucemia o de linfoma. Podemos tener leucocitosis cuando hay linfadenitis infecciosa, usualmente acompañada de sensibilidad,
fiebre y cambios de coloración en la piel, pancitopenia o blastos en la leucemia. Vamos a tener linfocitosis atípica en la mononucleosis infecciosa, en infecciones por citomegalovirus y toxoplasmosis. Nos podemos ayudar de serología viral y cultivo de exudado de orofaringe de acuerdo a historia, igual que con pruebas rápidas de antígeno para detectar estreptococo. Y de acuerdo a la historia clínica también podemos realizar pruebas específicas de Epstein-Barr, citomegalovirus, toxoplasmosis, brucelosis, histoplasmosis y sífilis. Este es el algoritmo que les mencioné anteriormente que propone el Comité de Cáncer de la APS en su actualización del 2020 posterior a la búsqueda sistemática. Hace énfasis en el momento adecuado de la intervención quirúrgica teniendo en cuenta examen físico e historia clínica. Sí creo entonces que se trata de un episodio con un diagnóstico definitivo, doy tratamiento y lo sigo. Si creo que se trata de un proceso infeccioso viral o bacteriano, lo observo por 2 semanas. Si es viral y si es bacteriano, inicio manejo antibiótico y en 2 semanas evalúo. Si no resolvió, entonces debo pensar en todas las etiologías que ya mencionamos anteriormente y pido exámenes de sangre más específicos que acá los están viendo. Si con esto tengo el diagnóstico definitivo, inicio el manejo o remito a la especialidad encargada. Si no tengo el diagnóstico, algo salió alterado o tengo sospecha de malignidad con banderas rojas, entonces debo pedir los exámenes que mencionamos: hemograma, LDH, ácido úrico e imagen. Si algo de esto está alterado, debo realizar la biopsia. Ahora vamos a hablar de la biopsia, de cuándo hacerla, en dónde hacerla, cuál es el mejor método y qué hacer con la muestra. Respecto al tiempo, es importante recalcar que la linfadenopatía periférica en los niños es usualmente benigna y un gran porcentaje resuelve sin ninguna intervención. No siempre es necesario definir la etiología en el momento de su debut, se debe hacer en el orden que ya hemos mencionado. La urgencia real es determinar condiciones que sugieran malignidad o enfermedades granulomatosas. Considerar el manejo quirúrgico cuando encontramos factores de riesgo para malignidad, banderas rojas, linfadenopatía persistente sin diagnóstico por más de 2 semanas y de 4 a 6 semanas recibiendo o no manejo antibiótico empírico. Entonces, ¿de dónde debo tomar la muestra? Es importante determinar cuál nódulo me va a dar un diagnóstico definitivo. El más anormal o alterado tiene que ser escogido, siendo más grande, más firme o doloroso, especialmente cuando la adenopatía es generalizada. Si no hay uno predominante, el orden de preferencia para biopsiar es supraclavicular, cervical, axilar e inguinal. Los axilares e inguinales suelen arrojar resultados inespecíficos y están asociados a más complicaciones como infección o daño neurovascular. Estas recomendaciones que acabamos de hacer no aplican para la biopsia cuando la malignidad ya está confirmada, cuando se está usando gangliocentinela o en técnicas guiadas por TAC. Entonces, los métodos para la biopsia son biopsia escisional, incisional, punción con aguja gruesa y punción con aguja fina. En la biopsia escisional tenemos unas indicaciones claras: que los nódulos sean duros, adheridos, que han aumentado de tamaño pese al manejo antibiótico, que sean persistentes, que la localización sea supraclavicular, que presenten hepatoesplenomegalia, una masa mediastinal o iliar, que los laboratorios estén alterados, que haya pérdida de peso, fiebre y diaforesis, o que haya una sospecha de adenitis por micobacterias atípicas. Se debe realizar en los nódulos superficiales y asequibles, permite obtener una adecuada cantidad de tejido. 1 centímetro cúbico es necesario para la evaluación morfológica, inmunohistoquímica, análisis cromosómico para translocaciones específicas y mutaciones genéticas. La cantidad de tejido es algo que no está bien definido, sin embargo, 1 centímetro minimiza el riesgo de tener que repetir la biopsia. Puedo realizar citometría de flujo y análisis microbiológico.
El estudio histológico permite identificar células anormales y la arquitectura del nódulo, que es muy importante cuando hablamos de linfoma. Mm, Sin embargo, a veces tenemos falsos negativos por nódulos no afectados que son biopsiados, y esto lo podemos disminuir haciendo una revisión cuidadosa de las imágenes y el examen físico previo al procedimiento. Las desventajas de este método es que es un método invasivo, requiere anestesia general, hay riesgo alto de infección, puede haber daño neurovascular y sangrado. Respecto al procedimiento, es una cirugía limpia, el cirujano va a requerir de un ayudante. Es importante la posición quirúrgica para que logremos identificar el ganglio más grande asequible, que estemos cómodos. Se inicia por una incisión cutánea, hago una disección por planos meticulosa hasta que identifico el ganglio, y la parte más importante es que durante la exéresis no vaya a romper la cápsula. Posterior se hace una hemostasia rigurosa, lavado y cierro piel. La biopsia incisional es aceptada cuando el nódulo tiene un tamaño entre 2 a 3 centímetros para disminuir las complicaciones que pueden presentarse con una biopsia excisional por el tamaño en algunas zonas. Una adecuada disección, tracción y exposición, junto con la revisión de imágenes preoperatorias, ayuda con la disminución del riesgo de complicaciones. Sin embargo, del 2 al 6% presentan complicaciones y la más frecuente es tejido insuficiente, por lo que requiere ser llevado a un segundo procedimiento. La punción con aguja fina disminuye los riesgos asociados a la biopsia excisional y mejora resultados estéticos. Permite realizar un estudio citológico y microbiológico. Es un procedimiento seguro, rápido, preciso y mínimamente invasivo. Sin embargo, la incidencia de muestra inadecuada es del 20%. En revisiones sistemáticas de biopsia con aguja fina en adenopatías cervicales, tanto en adultos como en niños, mostró una especificidad del 90 al 100% y una sensibilidad desde el 67 hasta el 100% para diagnóstico de cáncer. Es importante que el diagnóstico del linfoma no puede estar basado solamente en la biopsia con aguja fina, porque es necesaria la confirmación histopatológica y es difícil interpretarlo sin tejido adyacente. Entonces, iniciar el tratamiento basado solo en esta biopsia solamente se hace en casos de emergencia. La biopsia por aspiración con aguja gruesa se realiza por medio de agujas con cilindros que cortan pequeñas cantidades de tejido. Permite obtener suficiente tejido, permitiendo la evaluación de la arquitectura y la evaluación diagnóstica, incrementando la precisión diagnóstica. Disminuye riesgo de dolor, de parestesias, de cicatrices grandes, de seroma y de infecciones. Por otro lado, al comparar la punción por aguja fina versus con aguja gruesa, la aguja gruesa es superior para llegar al diagnóstico final en adenopatía periférica, pero al comparar aguja gruesa versus biopsia excisional es inferior. Inicialmente, la biopsia por punción con aguja gruesa fue propuesta como una alternativa a la biopsia excisional. Sin embargo, se demostró que en pacientes con linfoma cervical fue suficiente en el 69% de los pacientes versus la excisional 98%, obteniendo resultados similares cuando se evaluaron nódulos en mediastino, abdomen, retroperitoneo y tórax. La biopsia por aguja gruesa no da diagnósticos definitivos en un 8.3% de casos versus 2.8% con biopsia excisional, concluyendo que es inferior a la biopsia excisional con una P estadísticamente significativa. Sin embargo, cuando se realiza guiado por ecografía, tiene una sensibilidad mayor para detectar malignidad que la biopsia excisional, 98 versus 88%. Adicionalmente, es importante que realizar esta biopsia es 24 veces más costoso que realizar una biopsia por punción con aguja gruesa. En el manejo de la muestra, lo ideal es que el estudio se realice en una institución especializada en pediatría y en oncología, con infraestructura apropiada y disponibilidad de patología.
asegurando que los estudios diagnósticos apropiados como inmunohistoquímica, tinciones, citometría de flujo, marcadores genéticos y cultivos sean realizados. Lo ideal es que el patólogo y el cirujano determinen cuáles sean las muestras que deben ser preservadas sin fijar para permitir estudios con marcadores y cuáles deben ser fijadas para ser guardadas por más tiempo. Oncología y patología deben hablar previo al procedimiento para organizar la adecuada recolección y procesamiento de esta muestra. Si esto no es posible, lo ideal es enviar la muestra en fresco. Entonces, para llevar a la casa, muy importante que el porcentaje de malignidad en las adenopatías cervicales es muy bajo y recalcar la importancia de indagar en la historia clínica y en el examen físico por banderas rojas que nos indiquen malignidad. Debemos llevarnos muy claras las indicaciones de biopsia, que en general son la sospecha de malignidad de acuerdo a todas las banderas rojas que hablamos durante la charla, y cuando tenemos una evolución no esperada de un caso que creíamos que era de etiología benigna, que fue cuando en el algoritmo mencionamos las adenopatías persistentes. Para finalizar y concluyendo sobre los métodos, la biopsia escisional es de elección, sin embargo, debemos individualizar cada caso y la biopsia por aguja gruesa tiene un muy buen rendimiento. Eso sería todo y ya para finalizar quisiera mostrarles una infografía que realizó Erika Solano, que era la interna que estaba rotando el mes pasado en el servicio de cirugía pediátrica, que pues la vamos a dejar publicada en el Instagram de la Cátedra Lorencita Villegas. Muchas gracias, Lorena, muy buena presentación. Si alguno de los asistentes o especialistas tiene algún comentario o alguna pregunta, los micrófonos están habilitados para su participación. Lorena, muchas gracias. No sé si de pronto Giovanni nos quiera aportar algún comentario acerca de la charla o de lo que Lorena nos explicó. Sí, claro que sí. Muy buenas noches a todos. Lorena, gracias por la presentación, muy completa. De pronto para siempre tener presente banderas rojas, es decir, que hay que pensar sí. No solamente hay que tener en consideración la adenomegalia, sino la adenopatía. Es decir, que muchas veces es la ubicación más que el tamaño lo que puede generar ese signo de alarma. Un punto importante que me pasa con frecuencia es el concepto desde el punto de vista de radiología. Es por eso que lo que intento es basarme en la descripción de las características de los ganglios que describen. El número de ganglios, si están en forma de conglomerados, si están en ambos lados, por ejemplo, si es a nivel cervical, la forma y el tamaño, más que el concepto, porque con frecuencia me sucede en que el concepto es solicito una biopsia o características de malignidad, y esto hace que pierda objetividad el concepto que uno tiene. Es decir, que el radiólogo no ha tenido un concepto de unos exámenes y demás para poder tener ese compromiso de tener una malignidad simplemente por los hallazgos que él ve. Ese es un punto. Bueno, no tendría más que aportar. Gracias.
Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, muchas gracias a todos por asistir. Los esperamos en la próxima cátedra que estaremos publicando en las redes sociales. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias, Lorena. Muy amables. Buenas noches. Gracias, Lorena. Gracias, doctor Rincón, también. Lore, gracias. Que estés muy bien. Buena presentación. Hasta luego.